A ver, hoy quiero trabajar con ustedes acá eh, la presión que hace este objeto que tenemos acá en este bloque con las dimensiones que tenemos ahí sobre esta superficie, ¿no? Que es la presión que ejerce el peso del objeto sobre una superficie de la cual reposa. Eh, la definición que tenemos de presión es que la presión se define como la fuerza, o sea, el peso que ejerce este objeto sobre el área de contacto, sobre esta superficie de contacto, que seguramente como es una figura regular, corresponde a este mismo de arriba, ¿no? Pues este que está abajo. Entonces, si podemos calcular la fuerza que hace hacia abajo, o sea, el peso de ese objeto y el área de contacto con la superficie, podemos calcular la presión que en el sistema MKS la trabajamos en pascales. Bueno, podemos definir primero en qué vamos a trabajar. Yo quiero trabajar en el sistema MKS, que es como mucho más fácil de manejar, ¿no? Las unidades y todo es mucho más simple. No es que el otro sea complejo, sino que nos acostumbremos de pronto más fácil a trabajar un solo sistema, que después si necesitamos pasar de uno a otro, pues hay tablas de conversión, etcétera, nos queda muy fácil. Bien, entonces habíamos dicho que la presión se define como fuerza sobre área. ¿Qué fuerza? Fuerza del peso y área del superficie de contacto. Entonces vamos a calcular este elemento, vamos a calcular la fuerza, vamos a calcular el área y reemplazamos y ya, ¿no? Entonces hemos dicho que la fuerza, por segunda ley de Newton, la fuerza se define como masa por aceleración, ¿no? Pero en este caso la aceleración es la gravedad. Pero la masa, o sea, los kilogramos que tiene ese objeto no los conocemos, pero sabemos que la masa, por definición de densidad, densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces de ahí podemos sacar que la masa, despejando la masa, para reemplazarla acá, tenemos que la, la masa es Rho, o sea, la densidad del objeto por el volumen. Densidad por volumen da la masa y obviamente por gravedad. Entonces vamos a mirar estos dos, vamos a reemplazarlos y ya. Listo. Pero el volumen del objeto tampoco lo conocemos. Pero es un objeto, un objeto eh, geométricamente bien definido, ¿no? Es como dirían ustedes, es una especie de cubo, ¿no? Pues no es un cubo porque no tiene todas las caras iguales, pero es, digamos, como un paralelepípedo recto, un prisma de bases cuadradas, es un prisma, Entonces, el volumen es el producto de las tres dimensiones, aquí la tengo, el volumen tenemos 0,15 metros, que es, mire por acá, 0,15 eh, por 0,35, que es por acá, metros, yo voy pasando a metros, y, entonces y esta dimensión, esta, ¿no? Que debe ser esta misma y es esta misma, ¿no? Entonces, que es 0,20. 0,20, entonces tenemos el producto de las tres dimensiones, largo por ancho por alto, y eso me da que ese objeto, ese bloque, tiene un volumen de 0,0105 metros cúbicos. Entonces ya tenemos el volumen para reemplazarlo acá, entonces reemplacemos la densidad. Aquí la tenemos, la densidad de bloque, que es 1,25 gramos por centímetro cúbico. Pero como estamos trabajando el sistema de MKS, tenemos que pasar esta densidad que está en el sistema CGS, la vamos a pasar al sistema MKS. Y lo hemos dicho en el salón muchas veces que eso equivale a multiplicar por 1000. Entonces, ese 1,25 lo vamos a multiplicar por 1000 y aquí tenemos, entonces daría 1225, ¿cierto? Pues las unidades eran kilogramos, kilogramos sobre metros cúbicos, vemos las unidades, por el volumen, que ya lo tenemos acá, que es 0 por 0,0105 metros cúbicos multiplicado por la gravedad. Y la gravedad, estamos en el sistema MKS, es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Ok, ahí están todas las unidades. Podríamos pensar que aquí podemos eliminar este con este.
y nos da, únicamente nos queda kilogramos metros sobre segundo cuadrado, que son unidades de fuerza, y como estamos en el sistema MKS, hablaremos de Newton. Al hacer ese triple producto de 125, que 1250 la cosa, espera que quedó mal escrito, pero hacemos la corrección de una vez, es 1250 acá. 1250, porque es multiplicar este valor por 1000, o sea, correr la coma a 3 lugares, 1250, y al hacer ese producto, ahora sí, ese producto por acá de 1250 por 0.6, 15 por 9.8, ese triple producto da 128,63 newton, ¿no? Bueno, ya tenemos esta fuerza, que es la que vamos a reemplazar acá, ¿no? Entonces ya tenemos esa parte más complicada, la tenemos, pero nos falta el área. Y el área, pues es el área de contacto. Estamos hablando de esa superficie que de pronto no se muestra acá, no se muestra, pero podemos mirar que es esta misma de encima, ¿no? Es la que está aquí abajo, que es esta de arriba, pero la que está en contacto de abajo, pero tiene la misma área de arriba, entonces no tenemos ningún problema en calcular el área de arriba, que es la misma área abajo. Entonces nuestra área, el área, pues como es un rectángulo largo por ancho, ¿no? El área sería 0,15, o sea, este valor, o sea, esto que viene por acá multiplicado por lo que viene por acá, ¿cierto? 0,15 por 0,20, ¿listo? Entonces sería 0.15 metros multiplicado por 0,20 metros, y eso nos da que el área de contacto da 0.03 metros cuadrados, porque hablamos de área, ¿no? Y ya tenemos todo lo que necesitamos. Necesitamos área, ya la tenemos acá, y necesitamos la fuerza, la fuerza que hace el objeto sobre la superficie, y te da 128 en Newton. Entonces ya reemplazamos y terminamos, ¿no? O sea que la presión es igual. Nuestra presión del objeto sería la fuerza, que es 128 128.63 dividido en el área, pero el área la tenemos que es 0.03. Esto de arriba son newton, lo de abajo son metros cuadrados, y newton sobre metros cuadrados nos dan pascales. O sea que la presión es igual, al hacer esa división, nos da 4.287. 4.287,67, y decíamos que newton sobre pascales, newton sobre metros cuadrados nos dan los pascales, ¿ok? Entonces, la presión que el objeto ejerce sobre la superficie de contacto, sobre esta superficie, es exactamente 4.287 pascales. Ahora bien, y si volteamos el objeto, si este objeto que tenemos acá, este bloque, no lo tenemos así como de punta, sino lo acostamos, entonces obviamente que el peso, ¿cierto? La fuerza que hacía hacia abajo no es la misma, porque un objeto no cambia de peso si lo volteamos, ¿no? Nosotros no pesamos más si estamos de cabeza o acostados, de pie, no importa. Tenemos el mismo peso, lo mismo sucede este objeto. O sea que cuando vaya yo a reemplazar la fórmula K que tengo acá, la fuerza que hacía hacia abajo es la misma, ¿no? Esté acostado de lado como esté. Y más bien lo que cambia es el área de contacto, porque lo vamos a cambiar en una segunda instancia, que lo vamos a acostar por un ladito, lo vamos a colocar por uno de los lados, y podemos mirar qué dimensiones, qué presión hace, ¿no? Veamos, en ese caso, veamos el siguiente. A ver. Pues vamos
copiamos el objeto, voy a copiar ese objeto, entonces ese objeto, pero lo vamos a acostar, ¿no? Lo vamos a girar un poquito. Vámonos hacia ver, ¿sí? Vámonos hacia ver. Así, a ver. Entonces el objeto que tiene ahí, pues lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo raro? Que tendríamos que calcular el área de contacto. O sea que tenemos que calcular el área que está allá por debajo, de que está en contacto aquí. Debe haber una, vamos lo que es rapidez. Vamos a suponer que esta es la superficie que está en contacto. Disculpen ahí mi dibujo. Bueno, vamos a suponer que ahí es nuestro objeto sobre el cual está apoyado nuestro bloque, ¿ok? Entonces, el área, digamos que el área sería igual, el área sería igual a la misma área que está en la cara superior, que en este caso sería largo por ancho 0.35 por 0.15, 0.35 por 0.15. Eso da 0, eso da 0, o sea que el área es igual a 525. Así que metros cuadrados, ¿no? Metros cuadrados, porque estos son metros y estos metros, metros por metros, metros cuadrados. Y ya tendríamos que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Por lo menos el área la tenemos aquí fácil, 0,0525 metros cuadrados. Y el peso o la fuerza que hace el objeto la tenemos aquí, la fuerza 128.63, ¿no? Esa fuerza, miren acá, por ahí la tenemos, 128.63. Vamos a mirarla. 128,63 newtons. ¿Listo? Y a calcular la presión del objeto, que está en ese caso, podríamos decirlo acostado, da 2450. Esa división, 2450.1 pascales, ¿no? Porque estamos trabajando en el sistema MKS. ¿Ok?